Mil mensajes. Hoy estamos con el número 850 de esta serie de mensajes que nos hemos propuesto comunicar a ustedes. Y el 850 es muy interesante porque habla de hacer inclusión. Y esto nos lleva a tratar de conceptuar de forma muy fácil lo que es la inclusión. Y la inclusión es estar dentro de un determinado sistema, formar parte como miembro de un determinado o como estructura de un determinado sistema. Y esto lleva implicaciones muy interesantes. Se comenzó a usar este término en la educación. Se hablaban de los estudiantes que eran excluidos por diferentes razones y de ahí se habla desde hace muchos años de la exclusión en muchas áreas. Es una cosa muy importante, un elemento, un concepto muy importante que tiene que manejar y saber conceptuar muy bien toda persona que tenga actividad intelectual. ¿Por qué? Y sobre todo con las áreas del comportamiento humano, porque realmente la inclusión se considera muy, pero muy importante para muchos aspectos de la salud humana, mientras que lo contrario, la exclusión, se considera también un fenómeno muy importante como un factor de estrés y como un factor de injusticia en muchas ocasiones. Por eso tenemos que hablar que la inclusión es de dos tipos. Hay la inclusión condicionada, que la que todo individuo con igualdad de derechos y oportunidades tiene que eh, cumplir con toda una serie de requisitos que la mayor parte de las veces se obtienen a través de estudios, a través de ciertos esfuerzos, y con esto, al cumplir estos requisitos, puede ser integrado, por ejemplo, en un gremio, por ejemplo, en cualquier sistema humano que requiera que sus integrantes cumplan con unos determinados requisitos. Y entonces aquí estamos con una inclusión que está condicionada, inclusive la nacionalidad, que es tan importante y que probablemente mucha gente asocia nada más con nacimiento. Bueno, en las leyes humanas se contempla la inclusión dentro de una determinada nacionalidad si se cumplen con una serie de requisitos. Para el ejercicio profesional es muy claro. Hay que cumplir toda una serie de estudios y de demostración de destrezas, de conocimientos, inclusive de valores para pertenecer a un determinado grupo. Esto hace que también exista una inclusión que es realmente desde el punto de vista es innata, es decir, todas las personas que van naciendo en un determinado territorio son connacionales y esto hace que muy raras veces se haga una exclusión de este individuo, a no ser por su propia voluntad o porque escoja otra nacionalidad. Y así hay muchas inclusiones que son realmente desde el punto de vista espontáneas. Se nace en una familia, se está incluido en una familia, hay entonces dos grandes tipos de inclusión. La inclusión por natural, espontánea, y la inclusión que se hace por requisitos. Esto nos hace pensar mucho en qué es la inclusión. La inclusión representa, desde el punto de vista psicológico, emocional, y yo diría que sociocultural, un gran elemento que nos sirve hasta para hablar desde el punto de vista social, de hablar de dos tipos de inclusiones y de dos tipos de exclusiones. Entonces, cuando alguien forma parte de un determinado sistema, está incluido; cuando no forma parte de un sistema, está excluido el sistema. Esto es fácil entenderlo. Pero si lo llevamos a personas y lo llevamos al punto de vista social, cuando nosotros hacemos una inclusión, puede ser que estemos en una minoría, formando una minoría que está incluida y es una élite entonces, o es algo muy extraño que está pasando en un sistema, o se forma parte de una mayoría incluida. Y esta mayoría incluida se maneja en forma muy, muy, muy importante con muchos aspectos, por ejemplo,
de, de justicia, se representa también con el criterio de fuerza, de por ser mayoría. Y hay toda una serie de elementos que son realmente muy importantes y que lleva movimientos para mantener ese sistema. Los que están metidos en el sistema luchan por seguir en el sistema y siguen y tratando de ser realmente parte de esa mayoría incluida para luego competir en una posición de competencia, de meritocracia, para ser parte de esa minoría excluida, de esa élite que puede inclusive tener poder sobre esa mayoría incluida. Esto está muy claro, pero cuando hablamos de la exclusión, de ese sacar, porque la exclusión puede ser una exclusión primaria en la que no se acepta a una determinada persona por una determinada característica dentro de un grupo, y puede ser que la exclusión se haya porque formaba parte, pero ahora no forma parte por cualquier eh, elemento que se esté dando. Y entonces cuando se es excluido, no se pertenece, no se forma parte integrante de un sistema, entonces a nuestro juicio hay dos tipos, y lo vemos muy claro en muchos estudios de tipo social. Están las minorías excluidas, imagínense que usted forma parte de una minoría y está excluido del sistema. Probablemente este es el perdedor, entre comillas, este es el paria, esta es la personalidad o el grupo que la gente no quiere. Y realmente aquí hay aspectos muy interesantes, muy importantes, que se han trabajado con mucho énfasis en áreas de la sociología. Entonces las minorías excluidas conforman una parte que casi no tienen poder. Mientras que cuando la exclusión, las mayorías se encuentran excluidas, entonces realmente ahí hay un gran potencial para el cambio y resulta ser una gran amenaza estas mayorías excluidas para que a través de diferentes movimientos lleguen a formar parte de las minorías incluidas, de las élites, de las disidencias o de las élites de un determinado grupo de mayoría, y así comiencen a mandar a través de procesos muy interesantes, muy importantes, o la mayoría excluida hace a través de su fuerza, de su constitución, hace una nueva mayoría. Y esta nueva mayoría integra con un nuevo sistema de mandos, un nuevo sistema de poder, entonces puede generar otra realidad. Y esto realmente se ve y se ve desde el punto de vista social y cultural, algunas veces donde las exclusiones, al ser masivas, realmente van dejando que lo que era la mayoría incluida se esté volviendo mayoría excluida, y realmente para la minoría incluida que les toca manejarlo, tener poder sobre ella, ponerles pautas, ponerles normas, ponerles reglas, realmente se les hace más difícil todos los días porque han disminuido inclusive el propio sistema sobre el cual ellos eran líderes. Y esto es muy importante y esto lo vemos como ejemplo en muchas ocasiones. Entonces resulta muy interesante hacer que la inclusión sea un concepto que realmente nosotros podamos manejar. Y si entendemos que inclusión es entonces la pertenencia real a un determinado sistema, hay que evitar excluir a diferentes personalidades o proponer que la inclusión realmente sea un proceso mucho más libre, mucho más democrático, en donde realmente se valore tanto el deseo, las ganas de la persona de pertenecer a un sistema, a un grupo sistema mayoritario, y también darle la oportunidad para que pueda hacerlo, para que pueda cumplir con los requisitos. Y también, por otra parte, trabajar la disminución de la exclusión, y sobre todo si se trata de un buen sistema, y de un buen sistema, por ejemplo, de tipo social, la forma es, más que limpiar ese sistema, es cómo se integra a las personas, a las personalidades que han llegado desde afuera, para que conformen
un sistema mucho mayor, mucho más amplio, mucho más diverso y mucho más rico, tanto en aprendizajes como en características realmente positivas. Entonces, si nosotros nos vamos a este número, el 850, el hacer inclusión creo que es un elemento que puede realmente proponer muchas soluciones en cualquier grupo, tanto la inclusión en las familias, la inclusión en las instituciones, la inclusión en las profesiones, la inclusión en la sociedad, en diferentes grupos, en los trabajos, etcétera, y esto es mucho mejor que estar excluyendo y formar parte de una élite, o formar parte, peor aún, de un sistema que tenga tan poca gente y tenga tan pocos integrantes que aunque sea un prestigio, a lo mejor, y de un gran poder estar, probablemente siempre van a estar con esa amenaza de que la mayoría quiera entrar a formar parte o que la mayoría forme otro sistema y realmente entonces formar parte de una minoría incluida lleva simplemente a que se forme parte de una minoría excluida a través de procesos muy duros que son procesos de tipo psicológico, emocionales y socioculturales muy duros. Este es el número 850, hacer inclusión, y que realmente nos sirve para pensar en qué sistemas nosotros estamos incluidos. Formamos parte de qué pareja, formamos parte de qué familia, formamos parte de qué comunidad, formamos parte de qué profesión, formamos parte de qué nacionalidad, formamos parte de qué religión, formamos parte de toda una serie de elementos que vemos con satisfacción cuando estamos incluidos y que vemos con mucho dolor, mucha insatisfacción y que van a promover muchos elementos a lo mejor muy desagradables cuando nos sentimos excluidos. Hay que trabajar para unir a través de la semejanza que podamos tener dentro de un gran margen de o una gran cantidad de diferencias. Si nosotros estamos capacitados para buscar las causas para que la gente que se quiere integrar en un sistema se integre al sistema y ese sistema se hace cada vez más grande, más poderoso y es cada vez más abierto, probablemente tendremos mejores resultados de que cuando queremos, sobre todo para mantener poder o mantener una determinada característica, cerrarnos e inclusive no aceptar, no incluir a quienes desean incluirse y más aún en sacar a gente excluyéndola por no pertenecer o por una falta de alguna de las características. Hay que luchar por la inclusión. Y si somos muy inteligentes para ampliar cada vez más las características de los sistemas para que mayor parte de la gente se sienta y actúe en forma inclusive, probablemente tendremos mayor fortaleza y tendremos mayor diversidad para aprender a ese manejo de las diferencias dentro de un mismo sistema. Esto es evidente en muchas áreas de la vida y, por ejemplo, en la parte de social, en la parte de democracia, es básico entenderlo. Este es el número 850 de los 1000 mensajes y esperamos encontrarnos con ustedes muy pronto para los próximos mensajes. Será hasta entonces.